Bienvenidos a Tres Coches, mi nombre es Carlos González y hoy nos toca hablar del nuevo Ford Fiesta 2022. La verdad, siempre me ha encantado y siempre me encantará el nombre de este coche, pero eso a nadie le importa. Vamos a hablar de qué novedades son las que tiene. Recordemos, muy importante, este no es un nuevo modelo, o mejor dicho, no es una nueva generación, sino que se trata de un restyling, la típica actualización a mitad de vida de la versión que se estrenó en el año 2017. Han pasado unos cuantos años y ojo, porque en realidad los cambios tampoco es que sean muy grandes. Hay que decir a favor del Ford Fiesta, eso sí, que bueno, tampoco era un coche que necesitase cambios gigantescos. Pero vamos a ir en detalle y os voy a comentar qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué me gusta, qué no me gusta, y ya espero vuestras opiniones en los comentarios. A nivel estético, pues ya sabemos lo de siempre, han cambiado los paragolpes delantero y trasero, y muy interesante, Ford introdujo en este Fiesta 2017 la, digamos, gran variación entre versiones a nivel estético, sobre todo en detalles como por ejemplo la parrilla, que cambia mucho entre una versión y otra, entre un equipamiento y otro, y eso se mantiene y por supuesto pues se han introducido novedades en todas las versiones. Como digo, tenemos nuevo paragolpes delantero, nuevo paragolpes trasero y por supuesto en la parte frontal tenemos además unos nuevos faros. Sin duda, aunque son cambios pequeños, son los típicos de un restyling y la verdad es que solo con esto ya le han cambiado al coche casi por completo. Parece un coche muchísimo más moderno. Además podéis ver, por ejemplo, que la parrilla es un poquito más grande y el logotipo, que antes estaba encima de esa parrilla, digamos en la parte más delantera del morro, ahora sin embargo está integrado en la propia parrilla. De esto ya he leído críticas en redes sociales, no sé qué os parecerá a vosotros. Si nos fuésemos a la parte trasera, pues nos encontraríamos con que aunque los pilotos mantienen exactamente la misma forma que tenían antes, digamos la misma silueta, tienen un nuevo diseño de iluminación. Esto lo están haciendo en muchísimo restyling para no tener que tocar la chapa y no tener que, digamos, cambiar el proceso de fabricación de otras piezas, pues sencillamente el piloto se hace exactamente de la misma forma, de las mismas dimensiones, etcétera, pero se le cambia el dibujito de la iluminación y evidentemente pues se hace que el coche parezca algo más moderno. Al mismo tiempo que se ha introducido este nuevo diseño de iluminación, en la parte trasera, en estos pilotos, se han oscurecido los bordes de las ópticas, que también le da un toquecito bastante curioso, y por supuesto, siendo un restyling, pues tenemos nuevos colores de carrocería y nuevos diseños para las llantas que pueden ser de hasta 18 pulgadas como máximo. A mí, lo que sí que me resulta muy interesante y muy importante es que ahora todas las versiones, todos los Ford Fiesta tienen tecnología LED de serie para la iluminación. Eso sí, podemos optar, esto ya es equipamiento opcional, algo más caro, evidentemente, por los faros LED matriciales que ya sabemos que mejoran muchísimo el funcionamiento de la iluminación automática, que sirven para pues, no molestar al resto de conductores y nos ayudan a ver nosotros mucho mejor. Si nos vamos al interior del nuevo Ford Fiesta 2022, pues ¿con qué nos encontramos? Con muy poquitos cambios. Se ha introducido el nuevo cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que sustituye a los indicadores analógicos por aguja. En fin, en esto el Ford Fiesta sí que estaba bastante anticuado y ojo porque tampoco es que sea algo realmente nuevo, sencillamente lo había introducido el Ford Puma y ahora en el Ford Fiesta pues también tenemos la posibilidad de tener este cuadro de instrumentos digital. En el sistema multimedia pues en realidad seguimos teniendo exactamente lo mismo, una pantalla de 8 pulgadas en formato flotante, de estos tipo tablet flotante. Es un sistema evidentemente con pantalla táctil y tengo que decir que aquí pues la verdad es que me ha decepcionado bastante porque 8 pulgadas se antojan ya bastante pequeñitas. Aún así es un sistema bastante completo, con control desde el teléfono de algunas de las funciones del coche y además con integración o con soporte para Android Auto y Apple CarPlay. Es decir, que la pantalla es algo pequeña, pero bueno, la verdad es que el funcionamiento es correcto y está muy bien. Como os decía, hay una serie de cosas que podemos controlar desde el móvil gracias al sistema Ford Pass Connect. Pues bueno, cuestiones como revisar información sobre la conducción, ver la presión de los neumáticos de manera remota, controlar el cierre centralizado del coche, etcétera. Bueno, cosillas que nos deja hacer Ford y que no están de más, la verdad, están interesantes. Se siguen manteniendo también las mismas tecnologías de asistencia a la conducción, programador de velocidad activo, compra y reanudación de la marcha, también aparcamiento asistido, semiautónomo, asistente de mantenimiento de carril y freno autónomo de emergencia. En fin, como os digo, cosas que ya teníamos exactamente igual que el sistema de reconocimiento de señales. Aquí no ha cambiado nada. La gama de motores, tenemos el motor 1.0 EcoBoost 100 caballos, gasolina,
como opción de acceso y el 1.5 EcoBoost 200 caballos como versión más potente gasolina. Pero ojo, porque esta mecánica, este segundo motor con 200 caballos es solo para el Fiesta ST, del que ahora voy a hablar un poquito más en detalle. Además de estas mecánicas tenemos las opciones Mild Hybrid, muy interesantes porque tienen la etiqueta eco de la DGT y son los 1.0 EcoBoost Mild Hybrid 125 caballos y 1.0 EcoBoost Mild Hybrid de 155 caballos. De serie la caja de cambios es manual de 6 relaciones, pero en la versión de 125 caballos también lo podemos pedir con automático de doble embrague con 7 relaciones. Y como os iba diciendo, una de las novedades más importantes pues es que se ha mejorado el Ford Fiesta ST, se mantiene el motor 1.5 EcoBoost de 200 caballos, pero antes nos ofrecía 290 Nm de par motor máximo, que ya estaba por encima de los 275 del Hyundai i20N, pero ahora, ojo, porque Ford ha apretado las tuercas y se va hasta los 320 Nm de par motor. Es decir, que parece que no se ha hecho nada, pero la verdad es que sí que se han tocado cositas en el Fiesta ST, pues para que siga siendo la referencia dentro del segmento de los hot hatch, o los micro hot hatch deportivos, llámalo como quieras, pero vamos, subcompactos deportivos. Aquí este coche es, sin duda, una pieza clave. Y además de haber hecho esto, y de por supuesto hacer todos los cambios estéticos de paragolpes, faros, llantas, etcétera, etcétera, también tenemos unos nuevos asientos deportivos que, según la marca, ofrecen una mejor sujeción del cuerpo. Así que ojo, porque el Ford Fiesta ST cambia poco, pero cambia lo suficiente como para apretarle las tuercas más todavía al recién llegado Hyundai i20N. ¿Qué te ha parecido el coche? Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.